todos, bienvenidos a este espacio de análisis explicativo en donde Doris Amanda Barreto y quien les habla, Zulma Cristina Moreno, estudiantes de cuarto semestre de Ciencias Políticas de Zion and International University, haremos una reseña histórica para entender un poco más el fenómeno del surgimiento de nuevos partidos políticos en Colombia. Sin más preámbulo, empecemos. Hacia mediados del siglo XIX, nacen los primeros partidos políticos de nuestro país, el liberal y el conservador. Para la época, la sociedad colombiana se dividía en dos bandos que discrepaban en dos puntos principalmente. Por un lado, estaban aquellos interesados por conservar la tradición política que se traía desde la colonia. Estos eran terratenientes, esclavistas, militares de alto rango, el clero y los campesinos. Y estos se hacían llamar los conservadores. Por otra parte, estaban aquellos que apoyaban la idea de transformar el Estado colombiano, y estos eran comerciantes, indígenas, esclavos y artesanos, y estos eran los liberales. Algunos piensan, queridos oyentes, que los enfrentamientos de estos dos partidos o bandos datan de la época de Bolívar y Santander. Pero esto no es tan cierto según el siguiente escrito de Mariano Ospina Rodríguez. Préstenle mucha atención a lo que les voy a leer y abro comillas. Ser o no ser enemigo de Santander, de Azuero o de López no es ser conservador, porque tanto Santander, Azuero y López defendieron en diferentes épocas principios conservadores. Haber sido amigo de aquellos caudillos en las guerras por la independencia, por la libertad o por la Constitución no constituye a nadie conservador, porque algunos de estos caudillos han defendido también alguna vez principios conservadores. Y cierro comillas. De esta manera, pues, este rifirrafe entre estos dos grupos no son causa ni consecuencia del periodo libertador. Y en ese orden, queridos oyentes, doy paso a Amanda, quien nos va a dar una breve narración acerca de los partidos políticos en Colombia. Gracias, Zulma. Es importante entender el contexto político previo en Colombia. Durante la mayor parte del siglo pasado, el sistema político colombiano se caracterizó por tener un sistema bipartidista, en el que los partidos liberal y conservador permanecieron en el poder. Entre 1900 y 1958, el poder estatal estuvo en manos de las élites políticas de estos dos partidos, ya fuese por periodos cortos o largos. A mediados del siglo, la lucha democrática por el poder político estuvo acompañada de expresiones de violencia, sobre todo a nivel regional, que tuvieron como principal consecuencia el periodo histórico conocido como la violencia, que se desarrolló entre 1948 y 1957. Entre 1953 y 1957, la democracia política colombiana sostuvo su única interrupción con el golpe de Estado realizado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien tras haber derrocado al presidente Laureano Gómez asume la presidencia durante dicho periodo. El fin del gobierno militar fue el punto de partida para el establecimiento de nuevas reglas de juego. Posteriormente, durante la década de los 80, la situación que había predominado por casi un siglo empieza a dar luces de cambio. Los partidos políticos tradicionales se desorganizan, pierden liderazgo político y nuevas fuerzas electorales aparecen en escena. Un dato muy interesante, Amanda y queridos oyentes, es que el 4 de octubre de 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro publicaron un documento que denominaron Programa Conservador de 1849 en el periódico La Civilización. Se trataba de un manifiesto que contenía los ideales del conservatismo inspirado en pensadores clásicos como Aristóteles y Platón y cristianos como Santo Tomás y San Agustín. Los partidos políticos, como ya lo hemos estudiado, deben ser instituciones encargadas de agrupar las preferencias políticas de una sociedad.
Su función es transformar las distintas preferencias de los ciudadanos en plataformas programáticas. En la actualidad observamos una gran crisis en el sistema de partidos, el surgimiento de liderazgos personales de corte populista, sin ideologías claras y sin una organización política estructurada que le respalde. Los partidos deben ser instituciones sólidas, es decir, organizaciones estructuradas que no solo funcionen en épocas preelectorales. Cabe anotar, Amanda, que el Partido Liberal Colombiano fue fundado por el periodista e ideólogo Ezequiel Rojas, quien propuso el primer programa de partido, el cual lo llamó Partido Liberal. Pero este programa sería puesto en marcha por el general José Hilario López si éste ganaba la presidencia. Se considera que su fundación ocurrió en 1849 en el Congreso Constituyente de Río Negro, donde se adoptaron los principios y programas políticos del partido. Se establece como una alternativa al Partido Conservador y representaba tendencias políticas más liberales en oposición a la tradición y el conservadurismo. En 2018 existían 18 colectividades con personería jurídica, es decir que se han creado 17 partidos en un lapso de 4 años, que a nuestro parecer es poco tiempo. Ya en 2023, según el Consejo Nacional Electoral, han surgido 6 nuevos partidos políticos. Nueva Fuerza Democrática, dirigido por Andrés Pastrana, Esperanza Democrática, dirigido por Bernardo Gutiérrez, Todos Somos Colombia, dirigido por Clara López, Creemos, dirigido por Federico Gutiérrez, y Gente en Movimiento, dirigido por Mauricio Liscano. La mayoría de partidos con base en el Congreso son recién formados, débiles como organizaciones y en sus vínculos con la sociedad. La mayoría son el resultado de artificios, de alianzas temporales, de reciclajes de partidos anteriores o de congresistas y dirigentes regionales que transitan de uno a otros, amparados por las normas que ellos mismos crearon. Una pregunta interesante, queridos oyentes y Amanda, es ¿por qué existen tantos movimientos o colectivos? Para ello la respuesta está en que hay diversas formas en las que los partidos pueden recibir personería jurídica en el país. Por ejemplo, haber sufrido violencia política, por estatuto de oposición, por el acuerdo de paz, por adherirse a las listas del Congreso de la República, por escisiones, por circunstancias especiales y por umbrales legislativos y de coaliciones. En otras palabras, existen muchas maneras de formar partido en nuestro país. El surgimiento de nuevos partidos políticos en Colombia se debe a diferentes factores y dinámicas que han ido cambiando en el país. Algunas de las razones que explican este fenómeno son, primero, la deslegitimación de los partidos tradicionales. Los partidos políticos tradicionales en Colombia han estado asociados con la corrupción, la politiquería y la falta de resultados efectivos para solucionar los problemas del país. Esto que ha generado una gran desconfianza, un descontento en la ciudadanía que busca nuevas opciones políticas. Como un segundo punto tendríamos la diversidad de visiones y nuevas agendas. La sociedad colombiana es diversa y tiene diferentes perspectivas y necesidades. Los partidos políticos tradicionales muchas veces no logran representar y atender a las demandas de estos diversos grupos y sectores de la población. Los nuevos partidos políticos surgen para dar voz a estas visiones y agendas que no han sido lo suficientemente representadas. Hablemos del acuerdo de paz como un tercer punto. La firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 generó un nuevo escenario político en Colombia. La desmovilización de la guerrilla y su transformación en partido político, así como la necesidad de implementar los compromisos del acuerdo, llevaron al surgimiento de nuevos partidos políticos que buscan promover la paz y la reconciliación. Como un cuarto punto, podríamos hablar de cambios generacionales. La llegada de nuevas generaciones a la vida política del país también ha impulsado el surgimiento de estos nuevos partidos. Estas generaciones traen consigo nuevas ideas, enfoques y formas de hacer política, buscando romper con las prácticas tradicionales y generar un cambio.
Como un gran resumen, podríamos decir que el surgimiento de los partidos políticos en Colombia responde a la necesidad de representar las demandas y aspiraciones de una sociedad diversa y descontenta con la política tradicional. Estos partidos buscan ofrecer alternativas frescas, agendas renovadas y una mayor participación ciudadana en los procesos políticos y de toma de decisiones. Aquí ponemos en conocimiento el actual mapa de los partidos políticos en nuestro país y podríamos decir que de seguirse presentando facciones internas entre los partidos base de nuestra nación, la tendencia a aumentar el número de estos es bastante grande y pues sería algo delicado ya que pondría en riesgo la gobernabilidad y hasta la misma democracia. Y es así, estimados oyentes, que cerramos este podcast con la siguiente frase. No estamos desinteresados en la política, es solo que los políticos no son interesantes. Una frase que nos lleva mucho a reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo a nivel mundial, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial. Una frase que la dijo aquel personaje público llamado John Winston Lennon, más conocido como John Lennon. Muchísimas gracias y hasta la próxima.